Isla Roanoke, Carolina del Norte, 18 de agosto de 1590. El gobernador John White desembarca tras 3 años en Inglaterra. El fuerte sigue en pie. Las casas han sido demolidas, metódicamente, sin pánico. No hay cadáveres, no hay sangre, no hay rastro de lucha. Solo una palabra grabada en un poste de madera: Croatoan. White pasará el resto de su vida buscando a esos 117 ingleses. No los encontrará. Y durante 400 años, el mundo ha llamado a esto uno de los grandes misterios sin resolver de la historia, la colonia perdida de Roanoke, y ha construido toda una mitología cultural en torno a esos 117 hombres, mujeres y niños ingleses desaparecidos. Aquí está el número que rompe completamente ese esquema. De 300 a 500. Esa es la cantidad de personas que desaparecieron en esta misma costa 4 años antes, sin que se enviara ningún equipo de búsqueda, sin teatro construido en su honor, sin parque nacional, sin serie documental, sin ninguna designación de misterio. En 1586, un año antes del nacimiento de Virginia Dare, un año antes incluso de la llegada de la famosa colonia, la flota de Sir Francis Drake arribó a Roanoke con un cargamento humano que la narrativa estándar de Roanoke ha ocultado tan profundamente en notas a pie de página que la mayoría de las personas que han visto una docena de videos sobre este tema jamás lo han oído mencionar. El relato de un prisionero español, estudiado en detalle por el historiador David Beers Quinn, registra con precisión su composición. Aproximadamente 300 mujeres indígenas de Cartagena y unos 200 africanos, turcos y moros. Personas liberadas de puertos coloniales españoles, personas que habían sido esclavas en galeras, personas a quienes se les prometió la libertad y que, en cambio, se encontraron abandonadas en una isla barrera de Carolina del Norte. Cuando los ingleses abandonaron su fuerte inicial y zarparon de regreso a casa con Drake, los barcos estaban peligrosamente sobrecargados. Entre 100 y 400 de estas personas no lograron regresar a Inglaterra, se quedaron, y luego también desaparecieron. Esto no es solo historia antigua. Está en tu ADN ahora mismo. Si tienes raíces familiares en las Carolinas, Virginia o la región de los Apalaches, lo que estoy a punto de mostrarte podría ser el momento que has estado esperando sin saber qué era. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar, sino la verdadera respuesta biológica, suscríbete, porque lo que viene a continuación va más allá de lo que la mayoría está dispuesta a explorar. La historia le dio nombre a una desaparición. El ADN no respetó esa decisión editorial, y el ADN ha estado registrando sus datos durante 400 años, esperando que alguien hiciera la pregunta correcta. La pregunta nunca fue, ¿qué les pasó a los ingleses? La pregunta, la que el ADN realmente responde, es, ¿quién decidió que solo valía la pena investigar a los ingleses? Antes de continuar, deja un comentario. Antes de ver este video, ¿sabías que cientos de africanos, moros y turcos llegaron a Roanoke antes de la famosa colonia de 1587 y que también desaparecieron? Solo responde sí o no. Y si tienes raíces familiares en las Carolinas o los Apalaches, menciónalo también, porque lo digo en serio, tu ADN podría ser parte de esta historia. Y eso es importante para lo que viene a continuación. El misterio que fue oficialmente designado como el mayor enigma sin resolver de Estados Unidos tiene una respuesta viviente. Ha estado vagando por el condado de Robeson, Carolina del Norte, todo este tiempo. El estado de Carolina del Norte los reconoció en 1885 con un nombre que ellos mismos eligieron, Croatoan. El mismo nombre grabado en ese poste. Luego, el estado les cambió el nombre. Y después, otra vez. Hoy se les conoce como los Lumbee. 60,000 miembros, la tribu más grande al este del río Mississippi. Y su ADN debería haber resuelto esto hace décadas. El proyecto de ADN de la tribu Lumbee en Family Tree DNA cuenta con datos de más de 2,700 miembros registrados de la tribu. De los hombres analizados, solo 8 portan un haplogrupo del cromosoma Y nativo americano, 8 entre miles. El linaje masculino dominante es el denominado RV88, un subclado concentrado en el sureste de Europa, documentado tanto en poblaciones judías sefardíes como askenazíes, y prácticamente ausente en los perfiles genéticos puramente indígenas de Norteamérica. Los linajes maternos muestran 121 muestras de África subsahariana junto con 20 linajes nativos americanos. Y, sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de lo que decían los libros de texto. No se trata de una tribu que absorbió a unos pocos colonos europeos a lo largo de los siglos. Este perfil genético apunta a un evento fundacional, una convergencia específica de poblaciones en un tiempo y lugar determinados que creó algo completamente nuevo. La huella genómica de ese evento aún es legible en las personas que viven 400 años después. Roberta Estes es una científica informática que dedicó más de una década al proyecto de ADN de la colonia perdida, cotejando familias inglesas, miembros de tribus y descendientes del este de Carolina del Norte, en busca de la coincidencia que resolviera el caso. Lo que halló en los datos de los Lumbee
No era simplemente una mezcla genética europea superpuesta a una base nativa americana. Era algo estructuralmente más diferente. Algo que apuntaba no a una mezcla gradual, sino a una fundación trirracial, inglesa, algonquina y de otra procedencia. Justo en el momento en que la historia oficial afirma que 117 ingleses se adentraron en el bosque y desaparecieron. Y luego está la arqueología. Mark Horton, arqueólogo de la Universidad de Bristol, pasó años excavando la isla de Hatteras junto al investigador local Scott Dawson, y encontraron algo que ningún asentamiento puramente nativo americano debería contener: cubos de virutas de hierro. Microscópicas virutas de hierro, subproducto de la herrería. Una tecnología completamente ausente en la cultura material croata precolombina. No se encuentran virutas de hierro en un poblado a menos que alguien trabaje el hierro. Y los únicos habitantes de esa costa que sabían trabajar el hierro eran los ingleses, lo que significa que en ese pueblo croata vivían obreros siderúrgicos ingleses. No por poco tiempo, sino durante décadas. Y quienes portan su ADN, y el de todos los demás que convergieron en esa costa, son los Lumbee. Siguen ahí, siguen llevando el nombre del río. Siguen esperando una historia que coincida con lo que su genoma siempre ha dictado. La complejidad comienza en 1586, no en 1587. Toda historia de Roanoke comienza con 1587, el año en que llegó la famosa colonia. Pero la fecha que realmente importa, la que cambia por completo el panorama, es la del año anterior. Porque en 1586, antes de que los padres de Virginia Dare pusieran un pie en el Nuevo Mundo, la flota de Sir Francis Drake ya había estado allí y había dejado su huella. David Beers Quinn dedicó su carrera en la Universidad Queen's de Belfast a hacer lo que la mayoría de los historiadores no estaban dispuestos a hacer con la historia de Roanoke: estudiar las fuentes españolas. Una declaración de un prisionero español capturado por los ingleses y posteriormente liberado en Cuba describe la composición de la flota de Drake con precisión. 300 indígenas de Cartagena, en su mayoría, 200 africanos, turcos y moros que realizaban, como indica el documento, servicios serviles. Drake había saqueado Cartagena, saqueado San Agustín. Sus barcos estaban peligrosamente sobrecargados cuando atracó en Roanoke para recoger a los colonos ingleses de la primera oleada que habían quedado varados. Cuando estos colonos decidieron dar por perdida la batalla y regresar a casa, no había sitio para todos. Entre 100 y 400 de los cautivos de Drake quedaron en esa isla. Este descubrimiento se realizó hace décadas. Casi nadie habla de ello. Hasta ahora. Esta es la cronología que la narrativa estándar de Roanoke no muestra. En 1586, una población de moros, africanos, turcos y sudamericanos llega a la costa de Croatoan, algunos libres, otros aún esclavizados, la mayoría sin estatus legal definido, y establece contacto con una tribu croatoan que ya había tenido 2 años de tratos complejos, a veces hostiles, a veces cooperativos, con las expediciones inglesas. Para 1587, cuando llega la famosa colonia, la población croatoan en la isla de Hatteras podría haber cambiado demográficamente. Lo que encontró la expedición de 1590, un fuerte inglés vacío y la palabra croatoan tallada en un poste, podría haber sido el final de una historia que comenzó no en 1587, sino en 1586. Fred Wheeler, director del Centro de Investigación y Ciencia de la Colonia Perdida hasta su fallecimiento en 2016, lo expresó claramente en una entrevista: "No podemos probar que murieran". No se refería a los colonos ingleses, sino a los africanos, moros y turcos que Drake dejó atrás. Fue una de las pocas veces que un investigador reconocido de Roanoke admitió la segunda desaparición documentada. Piensa en lo que eso significa. 2 grupos de personas desaparecieron de las mismas coordenadas en la misma década. Un grupo obtiene un parque nacional y 4 siglos de investigación. El otro grupo obtiene una nota a pie de página en un libro sobre otra persona, y resulta que ambos grupos podrían tener los mismos descendientes. En este caso, lo que las familias saben es lo que la tierra recuerda. Scott Dawson creció en la isla de Hatteras. No es académico de formación. Dirige un museo allí, dedicado al pueblo croatoan, que habitó esas tierras mucho antes de que nadie las considerara un misterio. Comenzó las excavaciones en 2009 con voluntarios locales y, finalmente, contrató a Mark Horton, de la Universidad de Bristol, para dirigir la arqueología de forma adecuada. Lo que han desenterrado a lo largo de 15 años es inequívoco: anillos de cobre, empuñaduras de espadas, pizarras para escribir, del tipo que usaban los escolares ingleses, cuentas de vidrio, fragmentos de cerámica inglesa del siglo XVI, y la escoria de martillo, diminutas virutas de hierro, apenas más grandes que granos de arena, encontradas en abundancia, entremezcladas con los objetos cotidianos de la aldea de Croatoan. No en una sección inglesa aparte del yacimiento, sino integradas en él. Horton lo expresó claramente. Esto demuestra la presencia de los ingleses trabajando el metal y viviendo en la aldea india durante décadas. No de visita, no comerciando, viviendo. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña.
porque Dawson va más allá de la arqueología. Afirma que la colonia perdida nunca se perdió. Sus palabras exactas, pronunciadas públicamente en el Museo Marítimo del río Roanoke. La colonia perdida es una campaña de marketing que comenzó en 1937 y creó este mito de una colonia que desapareció, y nada de eso es real. Los colonos escribieron en su propio fuerte que se dirigían a Croatoan. El diario de John White confirma que tenían un plan para reubicarse allí. La palabra en el poste no era una pista críptica, era una dirección, y nadie fue a comprobarlo. Un símbolo oculto en un mapa de 1585, descubierto cuando los investigadores lo analizaron a contraluz en el Museo Británico, señalaba una segunda ubicación a 80 kilómetros tierra adentro, en el condado de Bertie, Carolina del Norte, donde la Fundación First Colony ha excavado fragmentos de cerámica inglesa del siglo XVI. Esto significa que la colonia no se estableció en un solo lugar, sino que se dividió. Algunos se dirigieron a Hatteras, otros hacia el interior. Y, al parecer, todos se integraron en las comunidades nativas existentes y continuaron su expansión. Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América, el 18 de agosto de 1587, nieta de su abuelo John White, es el símbolo de esta historia. Si sobrevivió, no lo hizo como una niña inglesa viviendo en un asentamiento inglés. Sobrevivió como miembro de una comunidad croata que para cuando nació ya era un lugar donde habían convergido más de 2 pueblos. Sus descendientes vivos, si es que los tiene, y el ADN sugiere que sí, poseen un perfil genético que no se parece en nada a las categorías raciales que posteriormente se utilizaron para defender con su nombre. La identidad estadounidense se forjó genéticamente en la costa de Carolina durante un periodo de 4 años, entre 1586 y 1590. Fue forjada por personas que no tuvieron voz ni voto en su destino. Y esa huella genética aún es legible hoy en día. En la década de 1970, los investigadores ya recibían señales que no sabían interpretar del todo. La tipificación HLA, un método de perfilado inmunológico utilizado antes de la existencia de la secuenciación de ADN moderna, reveló que los Lumbee presentaban frecuencias inusualmente bajas de un marcador llamado HLA-B40. Este marcador es común en la mayoría de las poblaciones nativas americanas, pero raro en las europeas. En aquel entonces, nadie tenía una explicación clara. Ahora sí la tienen. Cuando Roberta Estes publicó su análisis en el Journal of Genetic Genealogy en 2009, identificó algo en la distribución de haplogrupos europeos entre los Lumbee que no era coherente con la mezcla gradual de la época colonial. Los linajes masculinos europeos no estaban distribuidos uniformemente en la población, como cabría esperar de siglos de matrimonios mixtos con colonos ingleses. Estaban concentrados como en el momento de la fundación de la nación. Y la extensión geográfica de estos linajes, desde el este de Carolina del Norte, pasando por el condado de Robeson y llegando hasta el corredor de los Apalaches, coincidía precisamente con la ruta de dispersión hipotetizada de las poblaciones costeras de la época de Roanoke. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. Los Lumbee no son una tribu nativa americana que absorbió a los colonos ingleses. La evidencia genética, tomada en serio, apunta a algo estructuralmente más fundamental. Los Lumbee son el resultado, 400 años después, de la fusión genética de los colonos ingleses, el pueblo croatoan y las poblaciones sin nombre que Drake dejó atrás. Son el acontecimiento en sí, no un registro del mismo, el acontecimiento vivo, aún vigente. En 1601, un explorador inglés llamado John Lawson viajó por el interior de Carolina y conoció a los indios Hatteras, quienes le contaron que sus antepasados eran blancos y podían hablar por escrito. Lawson lo anotó. Desde entonces, este relato ha permanecido en los registros históricos, 300 años de documentación. Sin embargo, los investigadores de Roanoke que llegaron después de Lawson lo catalogaron en gran medida como una leyenda. El ADN lo archivó para su confirmación. Aquí viene la parte de la que nadie habla. Los Lumbee tienen 60,000 miembros. Sus haplogrupos fundadores se han dispersado a través del matrimonio y la migración durante 14 a 16 generaciones. Esto significa que la señal genética de esta costa, de esos 4 años entre 1586 y 1590, no reside únicamente en los miembros de la tribu reconocidos por el gobierno federal. Reside en árboles genealógicos de Carolina del Norte, Virginia, Tennessee y Virginia Occidental. Reside en personas que no tienen ni idea de su existencia. Si tienes raíces en alguno de esos estados, la pregunta de si llevas contigo algún rastro de este evento no es una metáfora, es una pregunta real. Y las pruebas de ADN modernas son la primera herramienta en la historia que puede responderla. La convergencia, el momento en que las poblaciones se encuentran, se fusionan y una de ellas pierde el derecho a ser nombrada, tuvo lugar en la costa de Carolina en 1586. Pero el mecanismo no se inventó allí. Las personas que Drake llevó a Roanoke ya habían vivido una versión de este fenómeno.
El linaje masculino dominante en el proyecto de ADN Lumby, ERV88, un subclado de RM69, no es simplemente europeo. Se concentra específicamente en el sureste de Europa, los Balcanes occidentales, la actual Croacia y Bosnia. Además, aparece con frecuencias elevadas en las comunidades judías sefardíes, descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 que se dispersaron por el Mediterráneo y finalmente cruzaron el Atlántico. Esto fue lo que sucedió en 1492. Una población fue expulsada de España. Se les dijo que su identidad carecía de validez legal. Fueron absorbidos por otras comunidades. Su historia quedó relegada a una simple nota a pie de página. Sus hijos crecieron con apellidos que coincidían con los del país que los rechazó y con recuerdos genéticos que correspondían a un mundo que ya no existía oficialmente. Esto fue lo que sucedió en 1586. Un corsario inglés transportó a una población a través del Atlántico. Los dejaron en una isla barrera sin estatus legal, sin ciudadanía, sin la historia que los barcos ingleses que llegaban estaban obligados a registrar. Fueron absorbidos por una comunidad costera algonquina. Su historia quedó relegada a una simple nota a pie de página en el misterio de otro. No voy a establecer ese paralelismo por ti. Ya lo puedes ver. Lo que Roberta señaló en los datos del haplogrupo Lumby es la posibilidad de que algunos de los llamados cautivos moros de Drake, aquellos que los registros coloniales españoles describían como capturados en los puertos de Cartagena y San Agustín, fueran descendientes de conversos. Personas de origen judío o moro que fueron convertidas a la fuerza al cristianismo durante la Inquisición, luego desplazadas al otro lado del Atlántico y finalmente abandonadas en una isla de Carolina del Norte. Su desaparición de los registros oficiales tenía, para 1586, ya 94 años de antigüedad. Sin embargo, en los datos del cromosoma Y de los Lumby existe un subclado que apunta precisamente hacia esas soluciones. Esto nos revela tres cosas simultáneamente. Primero, la historia genética de la costa de Carolina era multirracial incluso antes de que los ingleses la denominaran colonia. Segundo, las poblaciones específicas que convergieron allí en la década de 1580 eran a su vez producto de eventos de borrado previos. Llegaron ya borradas. Tercero, el villano equivocado en la historia de Roanoke nunca fueron los Croatoan, ni los Powhatan, ni la resistencia hostil de los nativos americanos. Lo que convirtió una convergencia multirracial en un misterio fue una decisión de enfoque. Alguien decidió preguntar por los ingleses. Nadie preguntó por nadie más. En 1885, Carolina del Norte denominó oficialmente a los Lumby indios Croatan, reconociendo así su herencia croatoan en su propio nombre. En 1911, la legislatura estatal los renombró indios del condado de Robeson. En 1952, eligieron su propio nombre, 3 cambios de nombre en 67 años. Cada uno de ellos los alejó más del acontecimiento histórico que aún registra su ADN. La forma en que se les ponía nombre a las cosas era la misma que la que se usaba en los libros de historia. Clasificar a las personas en categorías que no requerían misterio. Quiero hacer una pausa aquí, un momento, porque lo que les voy a mostrar en esta siguiente sección se relaciona directamente con algo que vimos en nuestro último episodio, donde rastreamos a otra población cuya memoria genética sobrevivió al registro escrito, destinado a borrarla. Dejen un comentario. ¿Qué comunidad de ese episodio les impactó más? Porque la estructura de lo que les sucedió a ellos y a los Lumby es la misma. Continente diferente, mismo mecanismo. Y una vez que lo ves en un lugar, lo ves en todas partes. Español. Lo que esa palabra significaba en 1587 para quienes la usaban era lo mismo que significaba la palabra perdido en 1590 para quienes la buscaban. Era una categoría. Y las categorías indican quién recibe una partida de búsqueda. En 2019, un equipo de 23andMe, liderado por Katarzyna Brick, publicó un estudio en PLOS Genetics que examinaba los patrones de mestizaje genético de los nativos americanos en todo Estados Unidos continental. No se centraban en Roanoke, sino en la historia de la población. Lo que hallaron en los perfiles genómicos de descendientes europeos y afroamericanos no pertenecientes a tribus en el este de Carolina del Norte fue una concentración de ascendencia nativa americana que no puede explicarse por el contacto postcolonial. La cronología no coincide, pero la ubicación sí. La señal se corresponde con una zona costera específica, una década concreta y un acontecimiento fundacional que el estudio no menciona. No es necesario. Solo un evento fundacional se ajusta a esas coordenadas y a esa cronología. Y sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario de lo que el planteamiento habitual siempre había implicado. La colonia de Roanoke no era exclusivamente inglesa. Sir Francis Drake depositó entre 3 y 500 esclavos moros, africanos, turcos y sudamericanos en la isla de Roanoke en 1586, lo que convirtió el primer evento genético duradero en la historia colonial estadounidense en un acontecimiento multirracial. Y el misterio de los colonos perdidos siempre ha sido, en esencia,
Una historia sobre cuya desaparición una civilización decide investigar y cuya desaparición justifica como un detalle logístico. Deja que eso repose un segundo. Virginia Dare, nacida el 18 de agosto de 1587, se convirtió a principios del siglo XX en un ícono del nacionalismo blanco. Su nombre apareció en la literatura anti-inmigración como símbolo de la identidad angloamericana original, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo, considerada un ejemplo de figura fundacional. Quienes más probablemente conservan su legado genético actual son los Lumbee, un pueblo que posee haplogrupos maternos del África subsahariana, linajes paternos del sureste de Europa y rastros de ascendencia algonquina. Un pueblo cuya fundación incluyó a cientos de hombres y mujeres moros y africanos que llegaron el año anterior al nacimiento de Virginia Dare. Si sobrevivió, y el ADN sugiere que alguien lo hizo, sus descendientes vivos no encajarían en las categorías raciales que su nombre pretendía defender. El registro genómico no es cruel al respecto. No emite juicios de valor. Simplemente muestra lo que realmente sucedió. Y lo que realmente sucedió es que los primeros americanos ya eran más de una cosa antes de que existiera la categoría de americano. El misterio siempre giró en torno a los colonos. Se trataba de quién tenía derecho a perderse, quién tenía derecho a ser encontrado, quién merecía ser considerado desaparecido. El ADN no plantea esas preguntas. El ADN simplemente registra a todos. La huella que dejó es visible en los registros históricos mucho antes de que el ADN lo confirmara. John Lawson lo escribió en 1701. Los indios Hatteras le contaron que sus antepasados eran blancos y podían hablar por escrito. No se trata de una leyenda inventada para reivindicar la herencia inglesa. Es un recuerdo, una transmisión oral que llevaba más de 100 años vigente cuando Lawson la escuchó. La anotó y siguió adelante. El mundo la catalogó como folclore. En 1885, los comisionados del estado de Carolina del Norte lo documentaron. A principios del siglo XX, los antropólogos lo documentaron. Los Lumbee, los Hatteras, la comunidad tribal Roanoke Hatteras, todos dijeron lo mismo a lo largo de 2 siglos de documentación, a personas que en su mayoría no les creyeron. Venimos de esa gente de la isla, nuestras abuelas lo sabían, nuestros nombres coinciden con los nombres de ese manifiesto. Y el ADN dijo, tenías razón. Roberta Estes dedicó más de una década a construir el caso genealógico forense. Uno de los hilos conductores más fuertes gira en torno a un apellido, Berry. 2 hombres figuran en el manifiesto de la colonia de 1587, Henry Berry y Richard Berry. En la década de 1730, un hombre llamado Henry Berry aparece en los registros de tierras de lo que hoy es el condado de Robeson, Carolina del Norte. Su descendiente, Priscilla Berry Lowery, está documentada transmitiendo la tradición oral de la descendencia de la colonia perdida. Cuando Estes analizó el ADN del cromosoma y de las ramas familiares de Berry en Inglaterra junto con las ramas de Berry del condado de Robeson, encontró una convergencia consistente con un ancestro común del siglo XVI. Eso no es una confirmación. Se necesita ADN antiguo del yacimiento para confirmarlo, y ese material aún no se ha extraído con éxito. Pero es la coincidencia genealógica forense más cercana que se ha encontrado en este caso. Y la tradición oral llegó primero. Todo lo que te acabo de contar, guárdalo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. Todo el marco de la investigación de Roanoke se basaba en una premisa específica, que las tradiciones orales de los Lumbee y los Hatteras eran afirmaciones sin verificar, que requerían pruebas científicas para ser tomadas en serio. La evidencia de ADN invierte esta premisa. La tradición oral era el registro histórico preciso. El registro escrito, el que durante 400 años consideró esto un misterio, era el documento que necesitaba corrección. ¿Qué significa que las personas que los libros de historia descartaron como narradores poco fiables resulten ser las únicas que decían la verdad? ¿Qué significa que el misterio solo fuera un misterio porque quienes conocían la respuesta no eran las personas a las que se les preguntaba? Y esto tiene una dimensión política, que no es histórica en absoluto. La solicitud de la tribu Lumbee para obtener el pleno reconocimiento federal fue bloqueada en el Senado de los Estados Unidos en 2022. Los argumentos en contra del reconocimiento han variado a lo largo de las décadas, pero la lógica subyacente ha vuelto una y otra vez al mismo punto. La ascendencia mixta de los Lumbee hace que su identidad tribal sea legalmente ambigua. El mismo ADN que confirma su conexión con el evento de Roanoke, los haplogrupos europeos, el perfil fundacional multirracial, se ha utilizado como razón para cuestionar si califican como nativos americanos. 400 años después del suceso, el mismo enfoque que convirtió a sus antepasados en una simple nota a pie de página sigue teniendo repercusión en las audiencias federales. Un kit de extracción de ADN sobre una mesa de madera, luz de la tarde que entra por una ventana. Esa es la imagen que me viene a la mente cuando pienso en esta historia, no el fuerte.
No el poste tallado, no John White de pie en una playa desierta en 1590 tratando de comprender a dónde fue su familia. El kit sobre la mesa, la pregunta que contiene. La respuesta que se ha podido obtener en menos de 20 años, después de 400 años de preguntar a las personas equivocadas. La brecha genética que este episodio ha puesto de manifiesto sigue activa. La tribu Lumbee de Carolina del Norte, con 60,000 miembros, la más grande al este del Mississippi, recibió una oferta de reconocimiento federal completo por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2024. Sin embargo, el Senado la bloqueó. Las personas afectadas por el suceso de Roanoke siguen luchando hoy contra el sistema que lo clasificó como un misterio sobre otros pueblos. Antes de darles lo último, necesito que reflexionen sobre esto por un momento. Si usted está viendo esto y tiene raíces familiares en las Carolinas, Virginia, Tennessee, Virginia Occidental o en cualquier lugar a lo largo del corredor de los Apalaches, lo que he descrito en este video no es un hecho histórico cerrado. Los Lumbee son 60,000 personas. Las comunidades Melungeon de los Apalaches suman decenas de miles. 14 a 16 generaciones de dispersión significa que los haplogrupos fundadores de esta costa ahora son portados por una población mucho mayor que la de cualquier tribu o comunidad individual. El kit de ADN sobre esa mesa no es un documento histórico, es una transmisión en vivo, de 1586, dirigida a quien la abra. Si este episodio cambió tu perspectiva sobre de quién es realmente la historia de Roanoke, suscríbete y compártelo. Hay más episodios en esta serie que giran en torno a la misma pregunta. La respuesta sigue siendo la misma, las mismas personas a las que nadie tuvo en cuenta. La colonia de Roanoke nunca se perdió, fue reclasificado, y las personas en las que se convirtió siguen esperando, en salas de audiencias federales, en bases de datos de ADN, en registros de tierras y tradiciones orales que se remontan a 300 años, a que la historia que su genoma siempre ha estado contando sea finalmente tratada como historia.